Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 28 de noviembre, día viernes, en la materia de lengua y literatura. Gracias, Galarza, por conectarse a la clase del día de hoy. En vista que solo contamos con Galarza en esta reunión, vamos a darle la oportunidad en los próximos 5 minutos que se conecte el resto de compañeros y hasta eso compartimos pantalla. ¿Estamos de acuerdo, Galarza? Sí, profe. Ok, entonces esperemos los próximos 5 minutitos. Buen día, Palma, bienvenida. Le comento que estamos haciendo tiempito, faltan unos 2 minutos más para que se terminen de conectar el resto de compañeros y demos inicio, ¿sí? Buenos días. Buen día.
Listo, mis niñas, en vista de que hemos dado los 5 minutos de oportunidad, en ese lapso de tiempo se conectó Palma. eh, Gracias por conectarse a la clase del día de hoy y damos inicio, pues, ¿no? Con dos estudiantes conectados, que es Galarza y Palma. En el caso de que se conecte algún estudiante en el transcurso de la clase, por favor, hacer acto de presencia, indicar, pues, ¿no? Que se acaba de conectar para poder saber que está presente. A ver, mi niño, la clase anterior no la pudimos dar por motivos de salud. Me dio la gripe que ustedes ni se imaginan. Pero ya estamos aquí, de nuevo retomando todo el tema desde el punto en que nos quedamos, ¿no? Recordemos cuál fue la importancia de la escritura en la cultura griega, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿Tenemos ideas? ¿No? Gala- Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuáles fueron los datos más importantes de la escritura en la cultura griega? La pronunciación, profe. ¿Ya? ¿Qué más? Las La letras. filosofía. La filosofía, ¿ok? Escuché por ahí que dijo Palma la filosofía. ¿Qué más? Galarza. Las letras, profe. Las letras, sí, tuvieron cierto aporte en las letras, no a gran magnitud, pero sí hubo una diferencia. En sí, sí hubo un cambio drástico porque con cada cambio que hubo, se cambiaron bastantes cosas en lo que es el alfabeto como tal. Y eso dio paso a lo que es la escritura latina. Vamos a iniciar pues, con la lectura del texto. Inicia leyéndonos los dos primeros párrafos, Galarza. Ya, profe. El uso del alfabético de origen, de origen fenicio se generalizó en el siglo B y A, C y desplazó algunas escrituras pre- preexistentes en varios lugares de Grecia, si bien las investigaciones indican que los primeros textos griegos sirvían para establecer la propiedad de los objetos y lucir sus habitantes escribiendo. Posteriormente, la escritura fue utilizada también para en administración del Estado. Algunos estudios sostienen incluso que el alfabético personalizó la escritura de un nivel de autoexpresión que parecía ser los orígenes de la escritura occidental inseparables de los de la poesía. Antes de la introducción de la alfabética, ya existía de toda Grecia una cultura muy rica y era arquitectura, ciencias, filosofía, arte y lectura, que constituye los cimientos de muchos aspectos de la civilización occidental. La incorporación del alfabeto a la civilización griega permitió una mayor eficiencia en el registro, conversación y transmisión de los conocimientos. Y gracias. Gracias. Gracias, Galarza. Por favor, continúe con los dos siguientes párrafos. Palma. Gracias a la escritura han llegado a nosotros los textos de poetas
filósofos, historiadores, científicos y dramaturgos, con obras importantes como la Ilíada, la Odisea, las fabulosas de Esopo, las tragedias y comedias del teatro griego, los diálogos de Platón, los 9 libros de la historia de Heródoto y los mitos griegos. Aunque en ella, aunque en ella época seguía predominando la oratoria como el medio principal para exponer las ideas y para ejercer el voto democrático de la población. El alfabeto jugó un papel dentro de la democracia griega. Uno de ellos fue, uno de ellos fue el uso de distintos para la selección, Ya el siguiente párrafo termina acá arriba. El segundo arriba termina. para la selección de servicios públicos y otro fue la votación secreta de los jurados de juicios mediante fichas de metales con inscripciones alfabéticas. Gracias, Palma. Moyano, bienvenida a la clase del día de hoy. Estamos con la lectura de la importancia de la escritura en la cultura griega. ¿Podría terminar la lectura, por favor, en el último párrafo? Sí, mis buenos días, ya tengo rato aquí. Que no me dice presente, pues. Buen día, aquí Ay, se presente Moyano. es que no puedo interrumpir, nada, es que mis compañeras están leyendo. Ya, pues la manito, yo veo, usted alza la manito, aquí hay un sticker en esta aplicación, de alzar la manito. Un Bueno, mensajito. pues ya sabe que estoy aquí. Ya la Bueno, vi, pero hay que buscarle. bueno. Oye, una pregunta, ¿qué siglo es ese? A ver, estamos hablando. Wow, 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 wow. ¿Qué pregunta fue esa? ¿Qué siglo? Que me olvido. ¿Cómo que qué siglo? A ver, ¿quién tiene la respuesta? El palito. Ese es antes de Cristo. Ya, eso sí, antes de Cristo sabemos que es la a, a, cepo, ¿no? Ya, dice, en el siglo antes de Cristo, durante el gobierno Pero el de número, pues. Alejandro, es que no me sé ese siglo. ¿Me va a decir eso? Que no. Aquí en Es sí vendría a ser como un equivalente del siglo 50, 55, si mal no me equivoco. ¿Estamos bien, Palma, Galarza, o vamos a repasar el alfabeto? Este alfabeto. ¿Qué siglo es? En el siglo IV, Ya, porque aquí dice que es la L y la L representa 50. La L representa 50 y la B representa 5. 55. Entonces sería en el siglo 55 o en el Ya, año 55 antes de Cristo, ¿no? sí, sí. Bueno, vamos a hacer otra vez. Dice, en el siglo 55 antes de Cristo, durante el gobierno de Alejandro Magno, aumentó la importancia de la lectura y la escritura debido a la expansión de la información y del conocimiento sobrepasaron la capacidad de retención, que posee una cultura oral. Uno de los grandes aportes de Alejandro Magno a la cultura de su tiempo fue la creación de bibliotecas en las principales ciudades de su imperio, especialmente la de Alejandría en Egipto, con cientos de miles de pergaminos y papiros durante 700 años. Esta biblioteca este, fue, uy, no sé qué decir, uy, no sé qué. Alguien dice sí, al lado de fue y eso que dice un tres, no sé qué hay. Eso. A ver, déjeme que ver que yo A estoy ver, buscando. ¿En qué parte se quedó?
me quedé por la biblioteca fue la, la hace 700 años Durante esta 700 años, esta biblioteca fue la sede tanto de incontables documentos escritos, algunos afirman que, algunos afirman que llegaron a ser 1 millón de diversas procedencias y en todas las lenguas conocidas hasta ese entonces, como de números científicos, matemáticos, médicos, astrónomos, desgraciadamente en el siglo, y sabe mi, a ver, ¿dónde está la B? La B vendría a ser el 5. En la eh, parte, ya les estuve buscando, vamos a repasar también lo que es los números romanos, porque veo que nos falta un poquito de eso de los números romanos. La B solita es el 5 y la pero ahí, BC es después de Cristo. ajá. Entonces sería en el siglo 5 después de Cristo. En el siglo V después de Cristo. Ajá. Esa biblioteca desapareció y con ella todo el saber que acumulaba. Ñemis. Gracias. En pocas palabras, ver, ¿cómo procede esta historia? No es tan simple como tal, no hay mucha evidencia tampoco, pero sí es indispensable que podamos investigar lo que se encuentra al respecto de la historia de, de la evolución de la escritura, ¿no? Porque a pesar del auge que tuvo la escritura en esa época, no se debe desconocer el valor y el potencial que tuvo el lenguaje oral en la antigüedad. Porque sí, evolucionó para bien en algunos casos, pero tuvo sus raíces por algo, ¿no? La antigüedad, por ser antiguo, no quiere decir que no sea válido. Tiene mucho más valor que lo que tiene actualmente. Porque ¿qué es más fácil? ¿Actualizar algo que ya tiene uno la idea o crear algo de lo que no, nadie sabe? O sea, yo digo, mi crear algo que nadie sabe para que la gente conozca más y sepan Eso más es, de... a ver, si tenemos, digamos que todo el mundo habla, ¿no? Se comunica mediante el habla, no hay escritura. Y viene Moyano y va a emprender en esto de lo que es el abecedario y la escritura. Para usted va a ser fácil poder darle un orden, un esquema, poderlo dar a conocer, o va a ser difícil empezar esa misión. Para usted, Palma, ¿va a ser fácil o va a ser difícil empezar ese tipo de misión? Sería un poco difícil ya que estamos creando una nueva idea y forma de ver. Exacto. No es fácil. Es difícil porque tendrían que cambiar el pensamiento de toda la gente, porque lo van a terminar utilizando. Tendrían que hacerles ver la importancia de poder escribir y no solo de decirlo de forma verbal. Por ejemplo, antiguamente no necesitaban ustedes se acuerdan que, o sus papás les han de haber dicho, de los contratos verbales. Es decir, si Palma y yo hacíamos un préstamo de dinero, por ejemplo, Palma me prestaba mi dinero y yo le decía a Palma, Palma, te lo devuelvo el viernes te devuelvo tus $100, Palma. Era un hecho, porque era un hecho que había que devolverlo, pero no tenía uno que firmar documentos ni nada. En la actualidad, si yo le digo a Palma, Palma, yo te devuelvo los $100 el viernes, ¿usted me va a creer, Palma? ¿Me repite la pregunta? Si yo le digo a usted, en la antigüedad, si yo le decía a usted, no, no digamos muchos años atrás, hace unos 20, 25 años atrás que existía esto de lo que es
Estaba bastante presente en lo que es el compromiso verbal, actualmente no mucho, en donde yo le decía a Palma, Palma, préstame $100, y usted me decía, ya, yo te los presto, pero devuélvemelos el viernes. Era lunes, tenía una semana para reunir otra vez la plata, y yo le decía, sí, no hay problema, te lo devuelvo el viernes. Eso era 25 años atrás. Yo le devolvía el dinero porque le tenía que devolver, había un compromiso moral de devolverle el dinero. En la actualidad, yo le digo a usted, Palma, estamos hablando que no nos conocemos en persona, pues que nos hemos visto así en clase, ¿no? Palma, présteme $100. No le digo más, no le digo para qué, ni cuándo, nada. Préstame $100, Palma. ¿Usted qué me diría? ¿Me los presta o no me los presta? Y si me los presta, usted me los prestaría así nomás, sin ningún compromiso de que sabes que, oye, no, fírmame un pagaré para que yo tenga la seguridad de que me vas a devolver porque no son $2. ¿Cómo usted actuaría? No, porque no estaría segura Exacto. de lo que va a utilizar ese dinero. Esos son los beneficios de lo que es la escritura. También es una evidencia. La escritura actualmente brinda evidencias. Eso no solo es la transmisión del saber, la oratoria, la retórica y los sistemas de memorización oral continuaron. En sí es la continuación que tuvo gran importancia en la comunicación, la producción y los círculos del conocimiento. Aquí nos indica un ejemplo de esto, que es el gran filósofo y orador Sócrates, quien consideraba la discusión y la reflexión oral como superior a los textos escritos. Pues se pueden pensar que estos últimos distorsionaban el pensamiento, porque eso es lo que pasaba en el ejemplo que estaba comentando con Palma. Venir con una idea nueva, una idea fresca, y decirle a la población, van a necesitar esto. No toda la gente va a pensar lo mismo y no toda la gente lo va a aceptar. Es un cambio drástico que la gente puede entender como una distorsión del pensamiento, en que en consecuencia se creó pues lo que es la mayéutica, un método con que el maestro, mediante preguntas, va haciendo que el discípulo descubra nociones se establecen pues lateralmente, que es la analítica actualmente, el análisis propio. Su cuestionamiento a la escritura se expresa en el diálogo Fredo escrito por su discípulo Platón. No obstante, en un principio la capacidad de leer y escribir no llegó a todos los griegos. Por igual, se conoce que en la época del gobernante ateniense, y si vean qué nombre más original, ¿no? Que fue en el año 607 y 527 antes de Cristo, quienes aprendieron a leer y escribir eran solo los comerciantes. No fue solo hasta muchos años después que lo hicieron las clases altas, ya que la educación continuaba siendo parcialmente pues oral. Tan solo en el último el tercio del siglo, la B, ¿cuál era? 5 antes de Cristo, el antetésis medio pudo ser capaz de leer y escribir con cierta soltura. Entonces no fue de largo como actualmente se escribe el español, que corrido o algún otro idioma. Fue un proceso bastante difícil para ellos, una cosa de adaptación. En pocas palabras, el tema que estábamos leyendo nos habla de que la escritura en la antigua Grecia no solo fue un recurso para registrar información, fue una herramienta cultural que transformó la forma de pensar, organizarse políticamente y transmitir conocimientos. En sí, antes de la escritura, la gente memorizaba. Era la memoria humana el principal medio para preservar historias, leyendas o tradiciones. Con la adaptación al alfabeto griego, derivado del fenicio, los griegos pudieron registrar sus saberes, lo cual tuvo consecuencias profundas.
sus obras literarias dejaron de depender de narradores orales. El conocimiento empezó a pasar de generación en generación de forma más precisa, porque ustedes saben que de una u otra forma, si yo les digo algo a ustedes, por ejemplo, hoy quiero comer arroz con menestra, le digo a Palma, y Palma eh, va y le dice a la mamá, ay mamá, yo quiero comer arroz con menestra y carne frita. Y el papá de Palma va a decir, no, pues arroz con menestra y carne frita, y el jugo, la información se va distorsionando conforme va pasando de una persona a otra. Es un hecho irrefutable, porque cada uno le va a poner su pensamiento crítico, su pensamiento personal. Eh, no es algo que se pueda distorsionar a menos de que esté escrito. Cuando ya está escrito, no hay cómo cambiarlo. Se construyó una base cultural sólida que aunque tuvo influencias en el mundo occidental, fue poquita, pero tuvo. Entre ellos tenemos lo que es la Ilíada y la Odisea, las fábulas de Esopo, las tragedias, las comedias, el diálogo filosófico y los textos históricos. Ustedes se han leído Zaratustra, es de que se la lean porque tiene bastante este tipo de narrativas. Está de forma gratuita en internet. Eso no si es larguita, unas cuantas páginas, pero está buenísimo y los lleva a desarrollar el pensamiento crítico. Los griegos no solo escribieron para administrar o comercializar. A través de la escritura, la poesía y los pensamientos eh, volvieron a las personas reflexivas. El texto escrito permitió que el autor desarrollara su voz interior sin necesidad. No, imagínense que ustedes están hablando y tienen 100 personas alrededor, porque así era, 100 personas alrededor y uno paradito en un banquito y ahí habla. Uno va a poder desarrollar su pensamiento, su voz interior, decir si está bien, qué opinan, qué piensan. Es, Existe esa barrera de confianza y de libertad de expresión, porque se tiene tanta gente viendo, cuánta gente uno lo ve y el que dirán, y si lo que dice lo puede, estamos hablando que es la época antigua, en que si uno tenía una opinión distinta al gobierno era historia para las siguientes generaciones. Entonces, había esa dificultad. Por eso, en los textos escritos permitieron que el autor desarrollara su voz interior, favorecía las formas de comprensión de expresión. Por eso, muchos historiadores sostenieron que la escritura está tan ligada al origen de la poesía occidental como la filosofía. Se nos va a acabar el tiempo y no les termino de contar toda esta historia, ¿no? La escritura griega ya era muy rica en ciencia, en arte, en pensamiento, pero la escritura permitió ordenar, analizar y difundir esos complejos. Por ejemplo, Platón escribió diálogos que todavía se estudian hoy en la secundaria. También son parte de las materias de las carreras universitarias. Heródoto, él sistematizó los acontecimientos históricos, las matemáticas, medicina, astronomía, empezaron a registrar teorías y métodos facilitando la crítica y la comprensión. Sin escritura, esos conocimientos se habrían perdido o deformado con el tiempo. En Atenas, la escritura se convirtió en una herramienta política. Se utilizaban inscripciones alfabéticas para distinguir y seleccionar funciones. En los tribunales, los jurados votaban mediante fichas inscritas, lo que garantizaba secreto y legitimidad. La escritura contribuyó al ideal democrático, la igualdad de derecho, la participación y las decisiones colectivas. Durante el gobierno de Alejandro Magno, el conocimiento se expandió por el Mediterráneo. Su mayor aporte fue fundar la biblioteca que hablamos anteriormente en la lectura, a pesar de que se perdió, especialmente lo que es la Biblioteca de Alejandría, donde se reunieron cientos de miles de papiros, textos de múltiples culturas y lenguas y estudiosos de diversas disciplinas del mundo.
La biblioteca se convirtió en el centro de investigación y aprendizaje que actualmente pues sería Internet, ¿no? Que no tiene toda a la disposición. Un legado que sigue vivo, pues gracias a la adaptación del alfabeto, la cultura griega traspasó fronteras y siglos. Sus aportes filosóficos, literarios, artísticos y científicos formaron la base de la civilización occidental. Hoy seguimos utilizando principios, ideas, modelos o preservamos ciertas identidades de su cultura gracias a la escritura. Teniendo en claro, nos faltó el alfabeto latino que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero se nos acaba el tiempo. A mí siempre se me acaba el tiempo con ustedes porque tenemos esta materia bastante interesante y se nos va. No se nos conectó Maldonado. Quería hablar un tema con él, pero no se nos conectó. Para la tarea en clase del día de hoy tenemos 5 ejercicios. Recuerden realizarlos con sus propias palabras. Actividades realizadas con inteligencia artificial tienen la nota mínima, pueden corregir, pero es doble trabajo. Para el primer ejercicio, a partir del apartado Importancia de la escritura de la cultura griega, que es lo que leímos, acá arribita, aquí, esto de aquí, vamos a redactar un párrafo argumentativo en el que vamos a explicar por qué la escritura permitió la preservación del conocimiento. Vamos a usar como mínimo 2 ejemplos del texto. Puede ser obras, autores, instituciones o etcétera, ¿no? El segundo ejercicio vamos a identificar 2 formas en que el alfabeto se fue usado dentro de la democracia griega según el texto y explica cómo esas prácticas fortalecieron la participación ciudadana en máximo 6 líneas. Les indico las líneas porque para que no se extiendan mucho o no me manden una sola línea, ¿no? El siguiente es que imagina que eres Sócrates y escribes un breve diálogo con un joven discípulo donde defiendes la superioridad del lenguaje oral frente a la escritura. Vamos a utilizar el método de pregunta mayúscula, que es lo que leímos anteriormente, ¿no? El siguiente ejercicio es que basándote en la página que leímos, en esta página de aquí, en la de aquí, esta que leímos, la 14, ya les corrijo. Elabore una línea de tiempo con mínimo 6 eventos relacionados al origen y la adopción de los alfabetos. Tenemos la escritura cuneiforme, el alfabeto fenicio, el alfabeto griego, el alfabeto etrusco, el latino y la expansión romana. Además, vamos a añadir un evento propio que no esté en el texto, por ejemplo, la creación de algún imperio, ¿no? El quinto ejercicio es que vamos a diseñar un mapa conceptual. El otro día yo vi un mapa conceptual, me parece que lo hizo Palma. Déjenme yo me lo pongo aquí. Porque me hicieron mapas conceptuales y no entendimos. Si ven, esto es un mapa conceptual. Excelente Palma, el que me envió la clase anterior que yo pedí un mapa conceptual, entendió la definición de lo que es un mapa conceptual. Tenemos distintos tipos de mapas conceptuales, yo les dejo a la libertad el que ustedes puedan escoger, pero un mapa conceptual es un mapa conceptual que relaciona en 3 conceptos: bibliotecas, transmisión del saber y tecnologías de la información. Debemos de incluir una referencia de la Biblioteca de Alejandría, una referencia a Internet como medio actual y 3 conectores, causa, consecuencia y propósito. Para la tarea en casa, nos quedan 3 minutos. ¿Por qué el alfabeto? Vamos a responder, porque el alfabeto U3 etrusco fue un punto entre el griego y el latino, y vamos a explicarlo entre 8 y 10 líneas, máximo 10 líneas, mínimo 8. Tiene que incluir transformación de las letras, sonidos y cantidad de caracteres. El segundo ejercicio con las palabras oratoria, retórica, pergamino y papiro, esto está aquí en el texto. Se nos va el tiempo, se nos va el tiempo. Bueno, está aquí. Pergamino, papiro, oratoria. Vamos a crear 4 oraciones originales que sean propias de los ambientes académicos o históricos, incluyendo un ejemplo de Grecia. No copien las definiciones del glosario, tienen que ser con sus propios términos. El siguiente es que vamos a redactar un texto de opinión de 10 a 12 líneas respondiendo a la interrogante que nos indica allí. El cuarto ejercicio es que vamos a crear una tabla con 2 columnas
La primera es la Biblioteca de Alejandría, es una tabla comparativa donde vamos a comparar la Biblioteca de Alejandría con el Internet actual. Y vamos a hacer comparación con mínimo 5 aspectos: el acceso al alcance geográfico, la conversación del conocimiento, limitaciones y usuarios y funciones sociales. Vamos a clasificarlas en cada lado. El quinto ejercicio es, vamos a escribir un párrafo de un pequeño ensayo de 12 a 15 líneas. Ustedes pueden escoger un ensayo argumentativo, expositivo, el que ustedes gusten, en donde vamos a desarrollar qué importancia tuvo, vamos a responder dentro de ese espacio, qué importancia tuvo Alejandro Magno en la expansión de la literatura y la escritura, por qué la cultura oral requiere narradores épicos, qué elementos culturales perdemos hoy si desaparece la evidencia escrita, ¿no? Vamos a utilizar las ideas del texto y un ejemplo contemporáneo: los memes, las redes sociales, los blogs, etcétera, ¿no? ¿Tenemos dudas allí? ¿Todo completamente claro? Sí, Miss. Palma, Sí, Galarza. Sí, Entonces, damos finalizada la clase del día de hoy. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos el lunes. Gracias, mis niñas, por tenerme paciencia y que tengan buen día. Chao, chao. Que tengan buen fin de semana. Chao, Miss, cuídese. Chao.